Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes por medio de este canal Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite respirar, andar, movernos, pensar, compartir con nuestros seres queridos y familiares, porque todo lo bueno porque todo lo bueno y maravilloso que tenemos lo tenemos del Dios nuestro, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las luces, el que no encendió ni niebla ni sombra de variación. Le damos gracias a Dios porque reconocemos y sabemos que Él es la fuente de todo bien y no hay bien para nosotros fuera de Él. Le damos gracias a Dios por la resurrección de Cristo de entre los muertos, con la cual nos ha dado una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible y contaminada, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteros tiempos. Gloria a Dios, porque Cristo resucitó y con Él tenemos una esperanza viva que nadie nos puede arrebatar. Amén. Gloria a Dios, porque Cristo murió siendo justo por los injustos. Gloria a Dios, porque Él se hizo pecador siendo santo y justo para que nosotros fuésemos hechos santos y justos como Él es delante de Dios. Le damos gracias a Dios por todas las obras de redención que ha hecho en nosotros por medio de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos que de Dios es la salvación. Le damos gracias a Dios por todas las cosas en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos nuevamente por medio de este canal, ¿verdad? Para continuar compartiendo el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 8:21 al 30. Juan 8:21 al 30. Perdón. Recordemos que venimos del discurso, ¿verdad? De esta proclamación que mi Señor Jesús hizo, dando testimonio de sí mismo, donde Él dice, ¿verdad? Que Él dice: yo soy la luz del mundo. Dice Él: el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Él da estas declaraciones, ¿verdad? Y los fariseos, los judíos, le dicen a Él que su testimonio no es verdadero, porque está dando testimonio de sí mismo. Eso es lo que piensan ellos, pero Él le dice: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Mi Señor Jesús, aunque Él sí daba testimonio de sí mismo, Él sabía que su testimonio era veraz, porque Él venía del Dios que es veraz, del Dios que es verdadero. Él salió de Dios y el testimonio que Él da acerca de Dios, del Padre que lo envió y de sí mismo, es veraz. Entonces mi Señor Jesús le dijo: bueno, aunque yo dé testimonio de mí mismo, yo sé que lo que yo digo es verdad, porque yo sé de dónde vengo, yo sé que yo salí del Padre, que es verdadero. Y después mi Señor Jesús le dice a ellos que no es que Él esté violando la ley, sí, porque la ley establece, la ley de Moisés dice que para que un testimonio sea tomado en cuenta, para hacer un poco la Biblia, ¿verdad?, tiene que ser atestiguado por dos testigos. Y mi Señor Jesús le dice: yo doy testimonio de mí mismo y mi Padre da testimonio de mí mismo. Entonces yo no estoy aboliendo la ley, yo la estoy cumpliendo, yo no me estoy saltando, o yo no estoy esquivando, yo no estoy eludiendo la ley, sino que yo la estoy cumpliendo, porque somos todos los que damos testimonio mío, el Padre
el Padre que me envió y yo. Y bueno, ellos le preguntan, ajá, ¿y dónde está tu Padre? Y mi Señor Jesús les dice, si a mí me conocieres, ustedes no me conocen a mí. Si me conocieran a mí, también conocerías a mi Padre. Ese era el problema, ese era el problema que tenían ellos, que ellos hablaban de Jesús en su ignorancia. Ellos hablaban de Jesús no conociendo a Jesús, y por eso ellos decían que el testimonio de Jesús era falso. Ellos no conocían de dónde procedía Jesús, de dónde procedía Jesús, no conocían al Padre que lo envió. Por eso ellos hablaban mal de Jesús, diciendo que su testimonio era falso por la ignorancia. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, bueno, un poco para que tengamos el contexto del pasaje. Y bueno, ahora vamos a leer del 21 al 30, perdón. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Porque por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. En vuestros pecados, porque si no creyere que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir igual de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús, les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me envió el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado sobre el Padre, porque yo hago siempre lo que le haga. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a Dios. Entonces, le damos gloria a Dios por su palabra, que sea Dios añadiendo su palabra. Perdón, bendición y vida. Amén. Otra vez le dijo, fíjate, versículo 21, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué dice otra vez le dijo esto? Otra vez le dijo, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. Porque ya mi Señor Jesús le había dicho que Él se iba. Ya mi Señor Jesús le había dicho que Él iba a estar un poco tiempo más con ellos, y ellos le iban a buscar y no iban a encontrar. Y ellos pensaron que mi Señor Jesús estaba hablando que se iba para los griegos a predicarle a ellos y a enseñarle su doctrina a ellos y a los judíos que estaban dispersos allá. Pero ya mi Señor Jesús le había dicho que Él se iba. Ya mi Señor Jesús se lo había anunciado. Por eso que aquí dice, otra vez Jesús les habló diciendo, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Esto es muy grave, hermano, lo que le dice mi Señor Jesús a estos hombres es muy grave, porque le dice, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
esto es grave, porque mi Señor Jesús le está diciendo que ellos iban a morir en sus pecados. Mi Señor Jesús, conociendo que ellos no iban a creer, mi Señor Jesús le dijo: yo me voy y me buscaré, pero moriréis en vuestros delitos y pecados. Esto es gravísimo, hermano, porque aquí recordemos los pasajes anteriores. Recordemos que mi Señor Jesús dijo que Él no juzgaba a nadie, pero que si Él lo juzgaba, su juicio era verdadero, porque no era Él que juzgaba, sino el Padre que le envió. Entonces mi Señor Jesús está juzgando a estos hombres y está diciendo, ¿verdad?, que ellos van a morir en sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no se van a arrepentir de sus pecados y que ellos no van a creer en Él. Esto es lo que está diciendo mi Señor Jesús. Yo me voy y me voy a buscar. Cuando mi Señor Jesús murió o durmió, ¿verdad?, esos 3 días que su cuerpo terrenal, su cuerpo biológico dejó de funcionar, ¿verdad? A mi Señor Jesús lo buscaron, es decir, los fariseos, ¿verdad?, creían que los discípulos habían esparcido el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y ellos buscaron, me imagino, el cuerpo por todas partes sin hallarlo. Ellos lo buscaron. Él le está diciendo: yo me voy y me van a buscar, ¿verdad? Pero lo grave del asunto es que Él le dice: yo me voy y me buscaré, pero moriréis en vuestros pecados. Fíjense bien. Pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Fíjense bien. Lo grave, digámoslo así, lo crítico que está aquí en este texto, en el versículo 21, para esos fariseos, es que mi Señor Jesús le dice: pero en vuestros pecados moriréis. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, mi Señor Jesús está buscando y está diciendo que estos hombres, ¿verdad?, estos fariseos, ¿verdad?, que no creen en Él, que no creían en Él en ese momento, no van a creer. Él le está diciendo: ustedes van a morir en sus pecados. ¿Y qué quiere decir que ellos mueren en sus pecados? Que nunca iban a aceptar a mi Señor como Señor, que nunca iban a aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, que nunca iban a confiar en Él para salvación y vida eterna, que nunca iban a depositar su fe en Él para que por la gracia Dios le concediera por medio de Cristo perdón de la vida eterna. Mi Señor Jesús lo sabe todo. Él conocía sus corazones y Él sabía que esos hombres no eran sus ovejas y no eran dados por el Padre a Él y no creían en Él porque no podían creer ni querían creer. Entonces mi Señor Jesús, las declaraciones que mi Señor Jesús está haciendo aquí son bastante fuertes, porque dichas por la boca de Él son verdad. Es decir, si cualquier otro hombre, vamos a poner un ejemplo, si yo por lo menos juzgara a alguien y yo le dijera a esa persona: tú te vas al infierno porque hiciste esto y aquello, esa persona, ¿verdad?, o sea, no se tiene que sentir intimidada por mí, porque yo no soy quien para juzgarlo. O sea, yo podía juzgar, pero mi juicio puede estar equivocado. Es decir, yo como hombre falible que soy, yo me puedo equivocar, puedo hacer un mal juicio, puedo errar, puedo fallar en lo que estoy juzgando. En fin, la persona no se debe sentir, como decir, atemorizada si otra persona lo juzga. Pero cuando mi Señor Jesús
declara o pronuncia o proclama un juicio, este juicio es veraz porque Él juzga según verdad, porque Él juzga como dice la palabra. Si yo juzgo, yo no he venido a juzgar al mundo, pero si yo juzgo, mi juicio es justo porque no juzgo yo, sino el Padre que me envió. Entonces, es muy diferente si yo juzgo a alguien, y porque yo como hombre pecador me puedo equivocar, pero cuando mi Señor Jesús juzga según el juicio de Dios, juzga según verdad, juzga según lo que Él sabe y conoce. Entonces, obviamente, estas declaraciones viniendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo son fatales y mortales, por ponerle algún nombre para estos judíos, ¿verdad? También dice que ellos no pueden venir, ¿verdad? ¿Por qué ellos no pueden venir? Claro, porque ellos no podían ir hacia el Padre, que era donde él iba hacia el Padre. Dice, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, le dice en los versículos anteriores, ¿verdad? Porque Él sabe que viene del Padre, que salió del Padre, y Él sabe que va a volver a la presencia del Padre. Pero en el caso de los fariseos o de estos judíos, ¿verdad? Cuando ellos mueran, ellos no pueden ir a donde va Jesús, ellos no pueden ir a la presencia del Padre. ¿Por qué? Por dos razones, ¿verdad? Una, no han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Si no han creído en Cristo, ellos no tienen vida, están muertos en delitos y pecados, y no les serán perdonados por Dios, porque no habrá nadie que los justifique delante de Dios para hacerlo acepto en el día del juicio. Por ende, cuando ellos se presenten delante de Dios, se van a presentar ellos acompañados de sus obras, y por sus obras van a ser condenados. ¿Ok? Y segundo, para entrar en el reino de los cielos hay que volver a nacer, como mi Señor Jesús se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? Y hay que nacer de nuevo de espíritu y de agua para entrar en el reino de Dios, como mi Señor Jesús le dice a Nicodemo. Y este nuevo nacimiento es el nacimiento según Dios. Es cuando Dios te engendra de nuevo, es cuando se produce en el creyente la regeneración por medio del Espíritu Santo. El nacer de nuevo tiene que ver en ese nuevo nacimiento que uno tiene por el poder del Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo para vivir para Dios. Entonces, como ellos no tenían fe en Cristo y nadie que los justificara delante de Dios, y como para nacer de nuevo también hay que creer en Cristo, porque cuando creemos en Él tenemos la primicia del Espíritu Santo, ellos no podían ir, nunca iban a poder llegar a donde mi Señor Jesús iba. Mi Señor Jesús iba para arriba y ellos iban para abajo. Entonces esto es lo que le está queriendo decir mi Señor Jesús. Decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Bueno, como siempre podemos notar, ¿verdad? Estos judíos no eran personas espirituales, no eran personas, eran personas naturales, terrenales y carnales, y por ende discernían todas las cosas de la forma que ellos podían, que era terrenal, carnal y naturalmente. Entonces, lo que ellos piensan o razonan cuando mi Señor Jesús le dice esto es que, bueno, Él se va a matar y va a ir a la tumba, y nosotros no lo podemos seguir allí porque nosotros no lo vamos a matar. O sea, ellos razonan naturalmente, como lo hemos visto en el caso de Nicodemo, que dijo que cómo era posible a un hombre viejo hacerse joven, entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer al mundo. Ellos ven lo que quieren interpretar las palabras de mi Señor Jesús naturalmente,
terrenalmente, carnalmente, y no pueden. Más bien los terrenales, los del mundo, creen que la palabra de Dios es locura. Entonces ellos no entienden muchas veces, o mejor dicho, casi siempre no entendían lo que mi Señor Jesús le quería decir. También tenemos el ejemplo de la mujer samaritana que le dijo: dame esa agua para que yo no tenga que volver a venir al pozo y volver a sacar agua. Fíjense bien que ella creía que mi Señor Jesús le estaba hablando de un agua física, de un agua normal como la que vemos nosotros, pero él hablaba del Espíritu Santo, como ya lo sabemos. Entonces, esta es la cuestión con estos fariseos, con estos judíos. Ellos nunca entendían lo que mi Señor Jesús les quería enseñar, porque ellos eran personas de este mundo. Y mi Señor Jesús se lo va a decir, fíjense bien. Y le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Claro, por eso es que él, como dice en este mismo evangelio de Juan, el que es de la tierra, cosas terrenales habla; el que es de arriba, cosas celestiales habla. Claro, si una persona, por ejemplo, nació en la tierra, obviamente de esas cosas es la que de cosas terrenales él va a hablar, porque se rodea, por decirlo así, de gente terrenal que habla cosas terrenales. Pero como mi Señor Jesús no es de la tierra, sino de los cielos, ¿verdad? No es de este mundo, sino de los cielos, él habla cosas celestiales, él habla cosas de arriba. Por eso que los fariseos no podían entenderla, porque él le dice a ellos: yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Claro, por eso es que mi Señor Jesús, cuando hablaba a los fariseos y a muchos otros judíos, parecía que les hablaba chino, francés, alemán, otro idioma, y ellos no podían entenderlo. Con los apóstoles era diferente, porque él mismo les enseñaba qué significaba muchas veces lo que él decía, porque a ellos se les dio a conocer los secretos del reino. A los demás se le hablaba por parábola para que no entendieran, ¿verdad? Entonces eso era lo que pasaba. Mi Señor Jesús es de arriba, es de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso pasa lo que estamos viendo. Ellos no podían entender lo que mi Señor Jesús les quería explicar, porque ellos eran del mundo, ellos eran de aquí. Su corazón, sus pensamientos, todo lo que ellos conocían, todas las vivencias que ellos habían experimentado eran del mundo, y ellos no podían comprender lo que mi Señor Jesús les decía. Mi Señor Jesús les dice: yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Es lo mismo cuando Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? Que le dice mi Señor: mi reino no es de este mundo. Porque si fuera, y a los apóstoles le dijo cuando lo arrestaron que se quedaran tranquilos, porque si él quería, él le pedía al Padre, y el Padre le enviaría 12 legiones de ángeles. Entonces, esto es lo que está pasando. Mi Señor Jesús no era de este mundo, era celestial, era divino, procedía del Padre, y como procedía del Padre, iba a volver al Padre. Como dice la Escritura, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple con lo que Dios le daba a hacer.
¿Qué pasa cuando mi Señor Jesús sea glorificado? Cuando mi Señor Jesús padezca en la cruz y muera y resucitó con poder, Él va a volver al Padre que lo envió. Él va a volver a estar en presencia del Padre y va a tener esa comunión que siempre ha tenido por toda la eternidad. Y los fariseos, por no ser hijos de Dios, por no creer en Cristo, por ser terrenales, no lo van a poder seguir. Al contrario, estos fariseos y estos judíos iban para abajo. ¿Por qué les digo que iban para abajo? Porque no creían en Cristo. Al no creer en Cristo, se erradica, se elimina, se quita, se anula cualquier esperanza de salvación que los judíos podían tener. Vamos a seguir. Por eso os dije que moriré en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Fíjense bien, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque es de arriba y porque mi Señor Jesús es de arriba y va para arriba, va para aquel Padre. ¿Y por qué le dice que morirá en sus pecados? Porque Él conoce el corazón, Él conoce que esas personas no iban a creer en ningún momento de su vida. Fíjense bien lo que les dice aquí. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjense bien, Él está diciendo, ustedes van a morir en sus pecados, porque no creen que yo soy. Porque si no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La vida y la muerte, hermano, dice la palabra que está en la lengua. La vida y la muerte dependen, hermano y amigo, de cómo nosotros veamos a mi Señor Jesús. La vida eterna y la condenación eterna depende de una sola cosa: que nosotros creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nosotros pongamos toda nuestra esperanza para la salvación en Él y dejemos de confiar en nosotros mismos. De eso depende la vida eterna. Y como estos hombres no iban a creer porque mi Señor Jesús se lo dijo, fíjense, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro delito y pecado. Y mi Señor Jesús ya sabía que ellos no habían de creer. Por eso es que Él le dice en el versículos anteriores, le dice que Él se va y ellos no iban a poder seguir. Pero en vuestro pecado moriréis. Me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Mi Señor Jesús se lo dijo. ¿Y por qué Él le dice, y en vuestro pecado moriréis? Cuando una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, hermano y amigo, no importa lo buena persona, entre comillas, que haya sido, no importa si ha sido un buen hijo, un buen esposo, un buen trabajador, si ha sido moralmente bueno, no importa nada de eso. Si no tenemos la justicia de Cristo, puesta a nuestro favor, hermanos, las obras que nosotros hagamos con nuestro esfuerzo en nuestra carne para querer justificarnos delante de Dios, dice la palabra que son como trapo de inmundicia delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces olvidémonos, hermanos, fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Es decir, yo, ¿verdad?, un hijo de Dios, yo me voy a salvar por fe. Yo no me voy a salvar porque yo sea bueno. Yo no me voy a salvar porque yo me lo merezca. Yo no me voy a salvar porque yo vaya a la iglesia todos los domingos. Yo no me voy a salvar porque yo guarde perfectamente la ley, los 10 mandamientos. Yo no me voy a salvar porque yo le esté predicando a ustedes este día. Yo me voy a salvar por la obra de Cristo en la cruz del Calvario
y porque yo tengo absoluta confianza en que la obra que hizo Cristo para salvarme es suficiente, y bajo esa obra yo soy salvo porque mi Señor me ha justificado y ya no hay condenación para mí porque Cristo pagó todos mis pecados, por todos y cada uno de mis pecados en la cruz de Calvario, pasados, presentes y futuros. Por eso que yo me voy a salvar. Si yo saco a Cristo de la ecuación de mi salvación y dependo de mis buenas obras, déjeme decirle, hermano, que yo estaría bajo una terrible condenación. Entonces, la diferencia entre ser salvo y ser condenado está en cómo veamos a Cristo y está en la fe que depositemos en Él, de en nuestra comunión con Él. Ahí está nuestra salvación, ¿ok? Aquí, en la Escritura, está nuestra salvación, porque dice la palabra, escudriñad la Escritura, porque en ella os aparece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos decir que estas personas, lamentándonos mucho, no se iban a salvar porque mi Señor Jesús se lo está haciendo saber que ellos iban a morir en su delito y pecado. ¿Y por qué? Porque no iban a creer en Él. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Fíjense bien, ellos están diciendo, ¿tú quién eres? Mi Señor les dice, lo que desde el principio le he dicho. ¿Qué le dijo Él desde el principio? Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y por qué dice Él que Él es la luz del mundo? Recuerde que dice, y esta es la condenación, que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿ok? Entonces, ¿por qué dice la palabra por qué dice mi Señor Jesús que Él es la luz del mundo? Él es la luz que desde el principio, en el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, y estalló, y hubo lo que los científicos conocen como el Big Bang. Bueno, Cristo es esa luz, y Cristo también es la luz que es la vida de los hombres. Así que Él les está diciendo, yo soy la luz, porque ellos le preguntan, ¿y tú quién eres? Fíjense lo que le dice, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio les he dicho. Él es la luz del mundo, eso es lo que Él es. Entonces, si no tienen esa luz, que dice en los versículos pasados, andarán en tinieblas. Si no tenemos la luz de Cristo, vamos a andar en tinieblas. Y si no tenemos la luz de Cristo, como la luz también era la vida, es luz de vida, tampoco tendremos la vida de Cristo, por ende seremos muertos vivientes. Entonces, aquí está claro, cuando ellos le dicen, ¿tú quién eres? Y mi Señor Jesús le dice, yo se los he dicho, se refiere a lo que venía diciendo, que Él era la luz del mundo. Ya Él se lo estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Lo que pasa es que ellos no entendían. Más adelante vamos a ver cómo le dice, dinos abiertamente si tú eres el Mesías y deja de atormentarnos. Y Él le dice, yo se lo he dicho, pero vosotros no me creéis. Y a mi Señor Jesús le había declarado en varias ocasiones quién era Él. Como aquí, yo soy la luz del mundo. Vamos a ver que después dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él le declara quién es. Y cuando Él usa la palabra yo soy, se está refiriendo a su deidad. Todo judío de ese tiempo sabía y tenía bien claro que yo soy
era el nombre con el que Dios, el Dios de Israel, se le presentó a Moisés. Ese fue el primer nombre con el cual Dios se le presentó a Moisés, que significa yo soy el primero, el último, el primero, yo soy el que era, el que es y el que va a venir. Yo soy el primero y el último. Eso significa yo soy. Él es eterno, inmutable, inalterable, incambiable. Él es el que siempre ha sido y siempre será. Yo soy el que soy, dice el Señor. Entonces, todos los judíos sabían eso. Y mi Señor Jesús se le presenta en varias oportunidades, primero diciendo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy... Él se les presenta a ellos en varias oportunidades. Aquí, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que... Muchas cosas tengo que decir y jugar de vosotros. Pero que me vio es verdadero. Yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, que muchas cosas, él le dice, muchas cosas tengo que decir y jugar de vosotros, pero que me vio es verdadero. Pero el que me envió al mundo, ya va. Vamos a leer. Muchas cosas tengo que decir y jugar de vosotros, pero el que me vio es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo, ok. Entonces mi Señor Jesús le dice, muchas cosas tengo que jugar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y lo que yo he oído de él, eso ha hablado, ok. Mi Señor Jesús le está diciendo lo que ya le venía diciendo. Él tenía que juzgar, o sea, él tenía muchas cosas que juzgar de ellos. Pero él solo no juzgaba. Cuando él emitía un juicio, lo hacía según verdad, según lo que el Padre que lo envió le daba a juzgar. Y el que lo envió, como él lo está diciendo aquí, es verdadero. Mi Señor Jesús estaba completamente seguro, 100%, sin duda alguna, que cuando él emitía un juicio contra alguien, su juicio era verdadero, porque él juzgó todo según el Padre se lo dio a juzgar. Él juzgaba según verdad. Entonces por eso dice, tengo muchas cosas que juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, eso hablo. O sea, el testimonio de mi Señor Jesús, aparte de que él juzga con justicia, porque juzga según el juicio del Padre, juzga lo que el Padre le da a juzgar, emite el juicio acorde y coherentemente con lo que el Padre avala, y el Padre sabe que es la verdad y lo justo. También dice él que todo lo que él ha oído hablar del Padre, eso es lo que él ha hablado en el mundo. Es decir, mi Señor Jesús sabe que el testimonio de él es fiel y verdadero, porque no ha dicho nada que primeramente él no hubiera escuchado de la boca del Padre. Eso es lo que le está diciendo él. Yo estoy completamente seguro, 100%, no hay posibilidad de error, porque yo, todo lo que el Padre me ha dado a hablar, todo lo que yo he oído del Padre, porque recordemos que mi Señor Jesús ha estado con el Padre desde la eternidad y va a estar con el Padre hasta la eternidad. Le dice, todo lo que yo he escuchado que el Padre me ha dicho, yo se lo he transmitido. Toda palabra que ha salido de la boca del Padre y yo la he escuchado, yo la he revelado, yo la he mostrado, yo la he manifestado al mundo, yo la he declarado en el mundo, porque esa es la voluntad del Padre que me envió, que yo proclame su verdad, su palabra. Entonces yo estoy seguro que mi testimonio es veraz. Yo estoy seguro que mi testimonio es veraz, porque porque dice, porque el que me envió es verdadero. Yo lo que he oído de él, esto habla al mundo, fíjense bien. Porque el que lo envió es verdadero. Por eso es que él dice más atrás, si se acuerdan que dice, si yo juzgara, mi juicio es verdadero,
porque yo sé de dónde vengo, yo sé de dónde procedo y para dónde voy. Gloria a Dios. Como Él sabe que Él viene del Padre que es verdadero, y Él sabe que en el Padre no hay engaño, Él confía ciegamente que todo lo que Él ha dicho en el mundo es verdad. Y como Él ha oído al Padre, y él conoce al Padre, Él confía que todo lo que Él ha testificado del Padre al mundo es verdad. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Claro, esta gente nunca entendía nada. O sea, esta gente siempre, cuando mi Señor Jesús hablaba, como eran cosas espirituales y ellos eran carnales, terrenales, naturales de este mundo, no entendían nada. Y más cuando no entendía que hablaba del Padre, porque ellos no creían que verdaderamente mi Señor Jesús era Hijo de Dios. Cuando declaró que era Hijo de Dios, de ahí se agarraron, de ahí lo tomaron como excusa para querer matarle. Entonces, obviamente ellos no iban a asociar a que lo envió con el Padre Celestial, porque ningún judío de esa época se atrevía a llamar a Dios Padre. Por eso cuando mi Señor Jesús declaró que Dios era su Padre, que el Dios era su Padre, a él lo quisieron matar. Entonces, como ellos no tenían ese conocimiento de Dios, ellos no tenían fe en Cristo y en las palabras que Él les decía, ¿verdad? Ellos no comprendían que cuando Cristo hablaba de Él que lo envió, hablaba, por ejemplo, que lo que Él había oído, eso hablaba. Ellos no entendían que hablaba del Padre Celestial. Por eso en los versículos pasados también vimos como los fariseos le dicen: ¿y dónde está tu Padre? Porque ellos no conocían que el Dios de ellos era el Padre de mi Señor Jesús. Por eso mi Señor Jesús le dice: a mí no me conocéis, porque si me conocieras a mí, también conocerías al Padre. Entonces ven, como ellos no tienen fe en Cristo, les es imposible asociar al que le envió, a quien Cristo dice que le envió, con el Padre, porque ellos no tienen fe en Cristo. Y ellos no se llamaban a nadie hasta ese tiempo, hasta ese momento, nadie se había atrevido a llamarse hijo de Dios. Por ende, ellos no creían o no asociaron a quién se refería a Cristo, no creían que se refería al Padre Celestial. Les dijo: pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. ¿Ok? Porque dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Fíjense, hermano, cuando mi Señor Jesús fue crucificado, cuando mi Señor Jesús le entregó su espíritu al Padre, hubieron varios fenómenos naturales que ocurrieron ahí. Es decir, Dios estremeció la tierra tembló. Dios hizo que el cielo se oscureciera. Hubo un eclipse. Dios rasgó el templo de arriba hacia abajo en señal de que el camino al lugar santísimo había sido abierto, ¿verdad? Todas estas señales. Por cierto, una de las señales más concluentes de que mi Señor Jesús era que Él decía ser: cuando mi Señor Jesús fallece, los muertos, los hijos de Dios, los santos de Dios que estaban en los sepulcros se levantaron. Los sepulcros se rompieron y los que estaban en ellos, que creían
que eran verdaderos hijos de Dios, se levantaron, ¿ok? Todas esas señales eran un indicativo muy evidente de que mi Señor Jesús era el que decía ser. No recuerdo si en la Biblia, en los evangelios sale o sale una película, pero el centurión que le traspasa, cuando ve todo lo que pasa, él dice verdaderamente este era hijo de Dios, claro, porque luego que mi Señor Jesús entrega el Espíritu al Padre y el cuerpo biológico de mi Señor Jesús fallece, pasan todos estos acontecimientos que les dije, y esto queda evidenciado entonces por todos estos fenómenos que mi Señor Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios viviente. Ok, entonces él dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Conoceréis el Hijo del Hombre, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, conoceréis, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me mandó el Padre, así hago. ¿Ok? Entonces él le dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre y pasen todas estas señales, porque cuando hayan levantado, porque cuando a él lo levanta, que él muere, ¿verdad?, en la cruz de Calvario por nuestros pecados, ¿verdad?, en lugar de nosotros, él muere sustitutivamente por cada uno de nosotros, ¿verdad? En ese momento se ocurrieron todas estas señales. La tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y los sepulcros de los santos se abrieron. Allí estas señales evidenciaban que era el que decía ser, que yo soy. Dice, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces ellos iban a todos esos sucesos que iban a ocurrir cuando mi Señor Jesús fuera levantado y entregara su espíritu al Padre, ¿verdad?, iban a evidenciar, ¿verdad?, que mi Señor Jesús era quien Él decía ser, y que verdaderamente todo lo que Él hizo fue lo que el Padre le mandó hacer, y verdaderamente todo lo que Él hizo fue lo que el Padre le dio a hacer. Entonces todos esos sucesos apuntaban que todo el testimonio, todo lo que había dicho y hecho mi Señor Jesús en los días según su carne era verdad. Esas señales que hubieron en ese momento afirmaron, apoyaron y avalaron que todo lo que mi Señor decía de sí mismo era verdad, y que cada palabra que cada palabra que salió de la boca de mi Señor Jesús fueron las palabras que el Padre le dio a hablar. Todo esto que sucedió en esos momentos cuando Él fue levantado era una completa prueba irrefutable de que mi Señor Jesús era quien decía ser. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Perdón. Y aquí la palabra Hijo de Hombre, cuando él utiliza Hijo de Hombre, se refiere, está aludiendo al Viejo Testamento, a Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel tiene una visión y ve a uno que es semejante al Hijo del Hombre, acercarse al anciano de día, y el anciano de día, que por supuesto es nuestro Dios y Padre de todos, le da la autoridad a Él y todo el señorío a Él. A eso se refiere cuando al Hijo del Hombre. Y también podemos ver que, porque al Hijo del Hombre, porque Él murió, ¿verdad?, según su humanidad. Él murió como hombre, ¿ok? Entonces también podemos verlo de esta forma.
Y bueno, esto es lo que mi Señor Jesús le está queriendo decir a ellos aquí. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces ustedes van a testiguar, ustedes van a tener unas pruebas visuales, van a tener unas pruebas irrefutables de que todo lo que yo he dicho y hecho, lo he dicho y hecho porque el Padre me lo ha dado a hacer. Que yo soy el que yo dije que yo era. Así. Con esas pruebas que van a ver cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a ustedes no les puede dar duda de que yo soy el que soy. ¿Ok? Sin embargo, muchos fariseos que estuvieron ahí lo que hacían era burlarse del Señor, era mofarse de Él. Y muchos judíos eso fue lo que hicieron. Muchos no interpretaron las señales como tenían que interpretarse, porque verdaderamente esas señales apuntaban a que mi Señor Jesús era el quien Él decía ser, ¿ok? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Okay? Fíjense bien, porque el que me envió conmigo está, el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Por eso el Padre da testimonio del Hijo cuando Él está bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, que dice el Padre del Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda su complacencia. Cuando mi Señor Jesús se transfigura en el monte de los Olivos, si no me equivoco, y hay una nube que rodea a los que están allí presentes, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo, a Él seguid. ¿Okay? Entonces, este es el testimonio que el Padre le da al Hijo. Y el Hijo sabe que nunca está solo, porque el Padre siempre ha estado con él, nunca lo ha abandonado, nunca lo ha dejado, nunca ha dejado de estar presente. Su Espíritu Santo estaba siempre con él. Recuerda que en Cristo habita corporalmente, como está escrito, toda la plenitud de la deidad. La comunión del Padre y el Hijo no se perdió cuando Él vino a la tierra. Él siempre estaba con su Padre Celestial, y su Padre que le envió siempre estaba con Él, ¿ok? En el único momento que mi Señor Jesús sintió miedo porque el Padre lo había abandonado fue en el momento de su crucifixión. ¿Por qué? Porque el Padre lo volvió pecado, ¿verdad? El Padre le imputó al Hijo todos nuestros pecados, volviéndolo a el pecado. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Por quién fue hecho pecado el Hijo? Por el Padre. El Padre, por así decirlo, vertió, imputó todos nuestros pecados al Hijo, ¿verdad? Para que el Hijo muriera en la carne con nuestros pecados y así podernos justificar a nosotros en Cristo, para que Dios fuera justo y justificara a que tuviera fe en Cristo Jesús. Entonces allí fue el único momento, ¿verdad?, que el Hijo sintió que el Padre lo había dejado solo. En ese momento fue que el Hijo sintió ese desligar del Padre, y él al sentir eso fue que él clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento fue el más terrorífico que tuvo mi Señor Jesús en toda su vida terrenal. No fueron los clavos, no fueron los azotes que arrancaban con cada azote de la carne, no fueron las humillaciones, los escupitajos, no fue la corona de espinas que se le clavaba en su cráneo, no fue ninguna de esas cosas lo que más atemorizó a mi Señor Jesús, y lo que
más le dolió y le afectó fue el hecho de que su Padre Celestial se hubiera desligado de él cuando él lo convirtió en pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento fue que clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero todo el peregrinal de mi Señor Jesucristo, Él hizo lo que el Padre le había dado a hacer y ellos estuvieron en perfecta comunión, como si Cristo todavía siguiera en la misma presencia de Dios. Porque ni la muerte puede separar a los hijos de Dios, ni la muerte puede separar quitarnos nuestra comunión con Dios y con nuestro Dios y Padre. Y en el caso de mi Señor Jesús, mucho menos. Él nunca perdió esa comunión con el Padre, como Él dice: nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a los que el Hijo se nos dé a conocer. Entonces, mi Señor Jesús lo tenía muy claro. La comunión que Él tenía con el Padre era perfecta, era indisoluble, era irrompible. ¿Ok? Por eso Él dice: el Padre nunca me ha abandonado, siempre ha estado conmigo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada. Claro, mi hermano, mientras mi Señor Jesús estuvo en la tierra esos 33 años, ¿verdad? Él siempre hizo toda la voluntad del Padre. Es decir, no hubo algo que el Padre le hubiera dado al Hijo a hacer y el Hijo no lo llevara a cabo. No hubo algo que el Hijo no estuviera dispuesto a hacer por el Padre. Estuvo dispuesto a dar su vida por rescate de nosotros. Estuvo dispuesto a hacer eso aun sabiendo que no lo merecíamos. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra. Entonces Él hizo todo lo que el Padre le agradaba, y lo hizo desde que nació hasta que murió en la cruz de Calvario vicariamente por todos nosotros. Él no hizo nunca nada que al Padre le desagradara. Él no hizo nunca nada que el Padre no le hubiera dado a hacer, porque Él siempre agrada y complace a su Padre que lo envió. Él siempre prospera en toda la obra que el Padre le ha dado a hacer. A toda la gente que Él le predicó, a toda la gente que Él sanó, a toda la gente que Él guió, que Él rescató, fue porque esa era la voluntad del Padre, y eso fue lo que Él hizo. Rescatar lo que se había perdido, recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no solamente a las ovejas de la casa de Israel, sino a las ovejas que Dios tenía por todo el mundo. Eso fue lo que Cristo hizo, porque Él hizo siempre lo que al Padre le agradaba. Gloria a Dios por eso, hermano. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Claro, y al declarar Él todas estas verdades, cosas que ningún otro hombre había hecho, cosas que ningún otro hombre había dicho antes, al oír esto, las personas, muchos creyeron en Él. Gloria a Dios, porque esa es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios, que es para salvación de todo aquel que cree, primeramente para judíos y también para griegos. Ese es el poder del Evangelio, para salvación de todo aquel que cree, primeramente para judíos, pero también para griegos. Gloria a Dios. Entonces le damos gloria a Dios. Para terminar, hermano, le damos gloria a Dios por Cristo Jesús, que siempre agradó al Padre en todo, que siempre cumplió toda la voluntad que el Padre, todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo cumplió perfecta y cabalmente, sin que le faltara una sola cosa, hermano. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios, porque por Él, por un solo hombre que fue obediente, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Les exhorto a que creamos
en aquel que agradó siempre al Padre, a que creamos en aquel que siempre tuvo una comunión perfecta y eterna con el Padre y la tendrá hasta la eternidad, a que creamos en aquel que es la luz del mundo, porque el que cree en él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios, creamos en Cristo Jesús, porque todo aquel que cree en él no será condenado, sino que pasará de muerte a vida. Pero todo aquel que no cree ya es condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Creamos en Cristo porque Él es la vida, porque Él es la resurrección y Él es el único camino al Padre. Creamos en Cristo porque fuera de Él no hay salvación para el hombre, porque como está escrito, de Dios es la salvación. La salvación es del Señor. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para gloria de Dios Padre. Dios los bendiga a todos, hermanos y amigos. Amén y amén.